Le invito a abrir su Biblia en el libro Éxodo, Antiguo Testamento, en el libro Éxodo, capítulo 3, versículos 7 al 10 vamos a leer. Y dice así la palabra de Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto, ahora, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, el silencio de Dios. El silencio de Dios. Es un tema no es muy usual, pero debemos escuchar un mensaje de este índole, de este tipo también. Hermanos, el momento más difícil en la vida de un creyente es cuando Dios está en silencio. Cuando Dios está en silencio, es el momento más difícil para los creyentes. Hermanos, Dios nos habla a través de nuestro ambiente, Dios nos habla en nuestro interior y nos habla a través de sueños y visiones a nosotros, aunque usted no se dé cuenta. Dios nos da convicción, nos hace vivir una vida con sueño, con visión, con esperanza y con entusiasmo a través de hablar a nosotros. Hermano, a veces Dios nos habla a nuestro interior, a nuestro pensamiento, nos da sueño, visión, esperanza, y nos hace vivir una vida de convicción. Pero cuando Dios no nos habla, no hay convicción, quedamos desanimados, no hay visión, no hay esperanza. Vivimos una vida sin entusiasmo. Por eso, hermano, uno de los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando Dios está en silencio. Por más que oremos, no hay respuesta. No pasa nada. Y las casas no mejoran. Y las cosas no se cambian. Dios no habla a nuestro interior. No nos habla a través de nuestra circunstancia. Nosotros no sabemos qué hacer, ni entendemos el motivo de la situación. A veces entramos en un momento de conflicto. En una situación así, no podemos evitar el sentimiento de frustración. No hay gana, no hay motivación, porque Dios no nos dice nada. Cuando Dios nos dice algo,
Nos habla a través del ambiente, a través de la gente, a través de la situación. Y nos hace tener convicción, entusiasmo, ganas de vivir, ganas de trabajar. Pero cuando Dios no nos habla nada, cuando Dios no nos muestra nada, entramos en una frustración y nos centramos en un momento de desesperación y depresión. Hermano, nuestra vida espiritual tiene que ser con alegría y gozo, pero hay momentos en que no hay respuesta en nuestra oración y no se produce ni un cambio ni una mejoría. La situación sigue empeorando y Dios no nos contesta. Uno siente tan alejado de Dios, tan indiferente de Dios. Una de las cosas más difíciles de resolver para los creyentes cuando llega este tiempo de silencio de Dios. ¿Por qué a Dios no le importa mi sufrimiento, mi dolor? Dios no ve que estoy sufriendo, estoy luchando en este conflicto. Dios, a pesar de mi debilidad, he tratado de vivir una vida según tu voluntad. He vivido creyendo en tu promesa, pero Dios no responde a mi clamor, a mi deseo, y la situación sigue igual. La cosa no se cambia. En la vida de fe, en la vida espiritual, a veces sentimos que Dios está indiferente, lejos de nosotros. Cuando vemos un mundo injusto en el que prevalece el mal y sufren lo que intentan vivir rectamente, sufren. Señor, trato de hacer bien, vivir honestamente. Lo que hace maldad prospera, y yo que quiero vivir honestamente, estoy sufriendo aquí. El mal está venciendo al bien y tú te callas y tú no hablas. Por eso el salmista en Salmo 83, versículo 1 dice así: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Pero hay veces Dios parece que no escucha y guarda su silencio. Mira los salmos que David escribió en Lamentación. Un tipo como David, que fue amado por Dios. Como David sentía ese silencio delante de Dios. Mire lo que dice Salmo 13, versículo 1 al 3. Mire lo que dice David: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderá tu rostro de mí? Mira, de desesperación aquí está escribiendo este salmo David. ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. No sé por qué, pero Dios estaba guardando su silencio a su amado, a un varón conforme a su corazón, a David. Y Salmo 22, David dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Dios mío, clamo día y no responde. De noche no hay para mí reposo. ¿Por qué?
Hermanos, cuando Dios no nos habla a nuestro corazón, Dios no muestra a través de la circunstancia su pensamiento, su camino. Hermano, uno siente frustrado espiritualmente. Yo vengo aquí toda la mañana, entre semana, me arrodillo aquí más de media hora, clamo, grito, lloro, pero no pasa nada. La situación no mejora. Uno hace lo mejor posible, pero parece que Dios no está. Hermanos, hay veces Dios se calla delante de nosotros. Dios guarda su silencio. Hay situaciones de sufriente que no sabemos qué hacer. Hay un libro llamado Silencio, escrito por un escritor japonés, Ento Shushagu. Este libro se basa en el hecho histórico de que muchos creyentes fueron martirizados debido a una persecución cuando el cristianismo fue perseguido en Japón. Los perseguidores dijeron que a los creyentes les gusta la cruz. Así que después de que el agua del mar retrocedió, colocaron una cruz en medio del mar cuando está marea baja. Ahí, hermanos, colocaron esa cruz y ataron a 2 creyentes en ella, en esa cruz. Después esperaban que suba la marea. Y el agua va subiendo poco a poco. Entonces quedarán completamente sumergidos en agua. Después van a morir. Esto no era una muerte rápida, sino una muerte larga y agónica. Y decía, si traicionaban a Jesús, si abandonaban su fe, en cualquier momento iban a ser perdonados. Pero estos 2 hombres, 2 creyentes fieles que estaban ahí atados en la cruz, clamaba a Dios, oraba a Dios. Hermanos, y no quisieron renunciar su fe. Y un misionero americano la observaba desde lejos lo que sucedía. Y este misionero oraba, lloraba, clamaba por ello. Pero Dios guardaba silencio. Y murieron. Así narra en ese libro. El silencio de Dios. ¿Por qué, Señor, sucede esta cosa? Hermanos, el profeta Habacuc clama a Dios por el desmoronamiento del reino de Judá. Los de Judá fueron invadidos y las mujeres encinta le cortaban su barriga. Y a muchos lo mataban. Y muchas mujeres, niños y niñas eran llevados como esclavos. El templo de Jerusalén se había quemado. La ciudad estaba derribada. Entonces, este profeta Habacuc pregunta a Dios por el silencio de Dios. ¿Hasta cuándo, mi Dios? ¿Hasta cuándo guardará silencio? Clama y clama, pero Dios no le respondía al profeta Habacuc. Y Habacuc dice, ¿hasta cuándo va a ignorar mi oración? Habacuc pidió ayuda a Dios, pero Dios no respondía. Veamos lo que dice Habacuc capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice así, ¿hasta cuándo, oh Jehová,
clamaré y no oirá. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me hace ver iniquidad y hace que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por eso, vea, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Hoy en día la misma cosa está sucediendo, hermanos. Aunque no haya invadido a nadie, la justicia sale torcida. No hay justicia. Hermano, como dice aquí, la ley está debilitada y el juicio no sale según la verdad. Y lo maleante, lo malvado, están floreciendo, están prosperando. ¿Y qué está haciendo Dios mío en esta situación? Así clamaba este profeta Habacuc, pero Dios no le respondía. Y a veces yo digo, Señor, hago lo que puedo, pero ¿por qué no llega un avivamiento? En Estados Unidos tu iglesia se están cerrando cada minuto. Muchas iglesias están cerrando su puerta. Hay mucha maldad, mucha injusticia. Pero Señor, tú no respondes. A veces, hermanos, sufrimos alguna cosa injusta y Dios no responde. A veces vemos a nuestros hijos sufrir y no sabemos qué hacer. Quedamos inútil, impotente. Hermanos, ¿por qué Dios permite esta agonía y guarda silencio? ¿De qué está hablando el texto de hoy? El texto que nosotros leímos en esta mañana tiene un sentido de que Dios tiene su propósito en su silencio. Dios tiene su voluntad y su propósito en su silencio. De eso está hablando el texto de hoy. El silencio de Dios no es una negligencia, sino tiene una voluntad de Dios. Hermanos, en el texto de hoy habla Moisés. La vida de Moisés se puede dividir en 3 etapas. La primera etapa son sus 40 años como príncipe de Egipto. La segunda etapa son los 40 años que pasó como pastor en el desierto de Madián, pastoreando la oveja de su suegro. La tercera etapa son los 40 años de su vida que fue usado por Dios como líder para el éxodo. O sea, 40 años en Egipto como príncipe, 40 años en el desierto, una vida sufriente, y 40 años como un líder para sacar el pueblo de Dios de Egipto. Hermanos, cuando Moisés nació, todos los hijos varones de Israel fueron asesinados. O sea, cuando nace un hijo, si es varón, lo mataban. El faraón de Egipto arrojó a todos los niños al río Nilo de Egipto mientras salvaba a la niña. Moisés, que nació en esta situación, también fue arrojado al Nilo, pero fue salvado por la princesa de Faraón y se convirtió en hijo adoptivo de la princesa
y se creció como príncipe de Egipto. Pero este Moisés, cuando creció, vio que su pueblo estaba siendo maltratado y quiso ayudar a su pueblo, a su patriota. Y así, queriendo ayudar a su patriota, mató a un soldado egipcio. Y cuando fue descubierto, tuvo que huir del faraón al desierto Madián. Y en el desierto Madián tuvo que pasar 40 años. El rey faraón mataba a los varones de Israel porque no quería, tenía miedo de que creciera los israelitas más que los egipcios. Por eso lo mataba. Ahora entonces, Moisés quiso ayudar a su pueblo, por eso tuvo que matar un egipcio, pero fue descubierto y se escapó. Ahí, 40 años en el desierto. Y Dios quería usar a este Moisés. Pero Moisés no era un hombre adecuado para ser usado por Dios. Por eso, hermanos, Dios no podía usar a Moisés. Y durante 40 años, Moisés pasaba ahí en el desierto, de una vida de como príncipe a un hombre insignificante. Y el texto de hoy está hablando de que Dios está llamando a Moisés para usarlo. Pero esta parte tiene mucho significado. Ahora, con este pensamiento, veamos de vuelta el texto de hoy. Veamos, Éxodo capítulo 3, versículo 7 al 10, dice así: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Vea, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, de amoreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ve ahora, ven, está diciendo a Moisés, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hermanos, Moisés pudo haber dicho esto a Dios: ¿por qué no me llamaste, Dios, cuando yo podía trabajar, cuando yo era joven? Dios, cuando yo tenía 40 años, yo con entusiasmo, yo quería trabajar esto. Pero tú, Señor, durante 40 años guardaste silencio. Después de 40 años, Señor, yo ya soy viejo. Ya no puedo hacer ese trabajo. Tanto te clamé en el desierto, no me dijiste ni una jota. Ahora me llama. ¿Por qué no me llamaste cuando yo podía hacer este trabajo? Hermanos, ¿saben? Dios esperó que Moisés cambiara en el desierto durante 40 años. Dios quería utilizar a Moisés, pero aunque Dios quiera utilizar, no podía utilizar a Moisés, porque Moisés era un hombre
con un temperamento muy fuerte. Era muy radical. Moisés no iba a llegar a ser un líder para Israel. ¿No ve que era tan radical que mató en el acto al soldado egipcio que abusaba de su compatriota? Aunque Dios quiera usar a Moisés, no podría usar a Moisés porque era muy temperamental. Por eso Dios tuvo que estar silencioso durante 40 años. Dios estaba esperando que cambiara Moisés. Y después de 40 años en el desierto, ¿cómo fue cambiado Moisés? Este hombre tan temperamental, tan radical, que no podía tener paciencia. Mira cómo se ha cambiado. Veamos el número capítulo 12, versículo 3. Mire cómo está cambiado este Moisés. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Este hombre tan temperamental, tan bruto, se ha convertido en un hombre manso. Hermano, mientras salía los israelitas de Egipto hacia Canaán, ¿cuántas veces provocaron los israelitas a Moisés? Incluso hasta agarraron la piedra para matar apedreado a Moisés. Y cada momento se quejaban. Si Moisés no hubiese cambiado así manso, no iba a ser líder para el éxodo. Hermano, Dios guardó silencio durante 40 años porque tenía un propósito. En otra palabra, Dios estaba esperando el tiempo de Moisés para que sea moldeado, sea cambiado. ¿Sabe una cosa, hermanos? A veces Dios no nos puede bendecir a nosotros, no nos puede usar a nosotros, porque no estamos preparados todavía. Dios, a través de cierto sufrimiento, cierta agonía, a través de su silencio, está esperando que nos moldee, nos cambie. Dios estaba esperando tiempo de Moisés. Moisés llegó a ser un hombre tan manso que él no podía hacer nada si no es por Dios. Y pudo aguantar toda esa queja de los israelitas. Y llegó a ser el gran líder, Moisés. Hermanos, los principales de sacerdotes, los escribas, los fariseos, guiados por los soldados, se acercaron a Jesús con espada y palo, como si prendieran a un ladrón, a un maleante. Transeúnte en el monte de Gólgota, insultaban a Jesús que estaba colgado en la cruz. Agarraron a Jesús como un maleante. Lo colgaron en una cruz como el maleante más peor. Y todo lo que pasaban por ahí se burlaban, maldecían de Jesús. Jesús estaba golpeado, sangrentando con la corona en la cabeza. Y la gente decía: tú que destruyes el templo en 3 días, a ver, ¿por qué no te salva? Si eres Dios, sálvate a ti mismo, bájate de la cruz. Lo que salvó a otro no puede salvarse a sí mismo. Baja de la cruz, así te creeremos entonces. Los malvados se burlaban del Señor, le decían todo, le escupían, le pegaban la mejilla.
A ver, adivina quién te pegó. Así lo maltrataba y Dios guardaba silencio a su propio Hijo Jesús. Hermanos, la agonía era tan tremenda. Jesús llegó a la agonía máxima, ya no aguantaba más y Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, en medio de agonía, así clamaba a Dios, pero igual Dios guardaba silencio. Hermanos, ¿por qué Dios guarda silencio? Porque tenía su voluntad y su propósito. Dios guardó silencio porque tenía que cumplir la gran obra de la redención de la humanidad, porque sin derramamiento de la sangre no se hace remisión del pecado. Y Jesús llegó a ser el Cordero que quita el pecado de la humanidad, del mundo. Jesús tenía que sufrir, ahí ser sacrificado como un cordero para perdonar a la humanidad. Por eso, hermanos, Dios con este propósito tenía que guardar silencio. Hermanos, hay casos y casos, pero a veces Dios guarda su silencio por su voluntad, porque tiene un propósito. Hermanos, a veces nosotros sufrimos, no sabemos qué hacer. A veces, hermanos, ya quedamos tan frustrados, ni tenemos ganas de salir a trabajar. Una vida sin visión, sin esperanza, sin entusiasmo, sin ganas de hacer nada. Hermanos, ¿qué debemos hacer cuando estamos pasando por un momento difícil y cuando Dios guarda su silencio con nosotros? Dios no nos muestra, no nos habla, Dios no mejora la cosa, la situación no cambia. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando Dios guarda su silencio a nosotros? En tercero y en último lugar, hermanos, en el silencio de Dios no debemos desanimarnos, sino hay que esperar maduramente el tiempo de Dios. Es importante esta parte. Hermanos, cuando Dios guarda su silencio, no tenemos que desanimarnos, sino hay que esperar maduramente el tiempo de Dios. Hermano, el silencio de Dios, más poderoso que cualquier palabra, se convierte en un tiempo que nos moldea, que nos prepara. Y en ese tiempo que Dios guarda su silencio, nos moldea, nos prospera, nos prepara. Tenemos que esperar maduramente el tiempo de Dios. Veamos el caso. José fue encarcelado injustamente. Dios sabía que José era inocente. José tuvo que pasar 13 años en prisión. Fue realmente una situación increíblemente injusta. Dios sabía que José trataba de vivir honestamente, rectamente, con temor delante de Dios, y que había sido encarcelado injustamente. Sin embargo, Dios no le ayudó. Dios guardó silencio y no hizo nada para que caiga José en la cárcel. José ahí, durante 13 años, en la prisión, injustamente, quedó ahí. Pero hermanos, durante este 13 años de prisión, llegó a conocer al rey
faraón de Egipto se convirtió en el primer ministro de Egipto. José llegó a tener una personalidad noble. Llegó a estaba ya moldeado, transformado, preparado para recibir esta tremenda bendición de Dios. Por este motivo, hermano, Dios había permitido que José pasara por la injusticia y Dios se cayó durante ese 13 años. A veces nosotros no entendemos. No es real esto. ¿Por qué me sucede así? Hermano, permítame decirle. Si José hubiera abandonado su fe y si hubiera vivido inmaduramente durante el silencio de Dios, habría llegado el tiempo de la gracia de Dios. Si Josué inmaduramente se quejó, se peleó, vivió en una forma equivocada, haciendo cosas indebidas, no iba a llegar el tiempo de Dios. Hermanos, Dios tiene su tiempo. Y nosotros, en tiempo de silencio de Dios, tenemos que esperar maduramente ese tiempo de Dios para que podamos recibir lo que Dios ha preparado. ¿Cómo habrá sufrido José ahí en su juventud 13 años? Pero lo superó, lo esperó maduramente ese tiempo de silencio de Dios. Y Dios lo levanta. Llega a interpretar el sueño de Faraón. De 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Usted se acuerda, ¿verdad? Y Faraón lo pone como primer ministro de Egipto. Llega a salvar a toda su familia. Y de ahí llega a formar la nación Israel. Ahí se junta a todos los hijos de Israel. Ahí se forma el pueblo elegido de Dios. Dios tenía un propósito, un plan. Por eso Dios guardaba silencio para preparar a José. Hermanos, cuando uno no supera maduramente el tiempo de silencio de Dios, no va a llegar el tiempo de Dios. Hermanos, recién ahora estoy aprendiendo de esto. Hermano, yo durante 40 años pastoreando, no superaba maduramente el tiempo de Dios. No esperaba maduramente. Me renunciaba, me iba, Hermano, yo hasta la iglesia he ido, me renuncié porque no me pareció. Es un solo misionero que renunció a Yoído. Hermanos, pero ahora, después de 40 años, recién estoy entendiendo de este silencio de Dios. Ahora, hermanos, yo humanamente quiero abandonar, dejar todas las cosas, pero cada mañana, aquí me arrodillo y clamo a Dios para superar, para esperar maduramente el tiempo de Dios. Hermanos, sé que estamos en tiempos difíciles, pero yo con mi ojo no veré, pero voy a preparar la universidad para que llegue a ser una universidad evangélica como cristiana, como Dios quiere. Quiero dejar preparado. Voy a apoyar a los anexos en lo que yo pueda hacer. Y ahora recién comprendo qué significa el silencio de Dios. Hay que esperar maduramente
el tiempo de Dios para poder llegar a gozar la bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Hermanos, hay algo que debemos tener en cuenta. Cuando Dios guarda silencio y vemos algunas situaciones irracionales en las que el mal triunfa sobre el bien, hay algo que debemos recordar: que el silencio de Dios está con un propósito de Dios. El silencio de Dios, por algo, Dios tiene su propósito. Hermanos, miren lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Vea lo que dice: porque mi pensamiento no son vuestro pensamiento, ni vuestro camino, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos, así son mis caminos más altos que vuestro camino, y mis pensamientos más que vuestro pensamiento. Hermanos, los caminos de Dios son diferentes a nuestros caminos. El pensamiento de Dios son diferentes que nuestro pensamiento. Por lo tanto, no hay que hacer juicio rápido y desesperarnos, sino debemos esperar con paciencia y madurez el tiempo de Dios. Y aquellos que creen, confían en Dios, no serán avergonzados. Nosotros llegamos a ser avergonzados porque no le confiamos. Hermanos, a veces Dios no contesta. A veces la situación no mejora. Pero sepa, si nosotros esperamos con madurez, va a llegar el tiempo de Dios. Cuando llega el tiempo de Dios, hermanos, Dios comienza a hacer grandes cosas con nuestra vida. Así que, hermanos, nunca debemos dudar ante el silencio de Dios. Nunca debemos desanimarnos ante el silencio de Dios. Nunca debemos quejarnos ante el silencio de Dios. Nunca debemos apresurarnos con juicio rápido ante el silencio de Dios. No debemos rendirnos nunca, hermano. Lo más fácil es rendir. Me separo de mi pareja, me voy de la casa, me dejo mi trabajo, que púchame. No, hermanos, hay que aguantar, hay que perseverar con madurez, esperando el tiempo de Dios. Debemos ser capaces de entender a Dios cuando Dios habla a través de su silencio. Hermanos, en el silencio de Dios hay propósito de Dios. Por eso debemos esperar el tiempo de Dios con paciencia y con madurez, sin desfallecer. Hermanos, aguante, demuestre su madurez, espere. Todo aquello que recibieron la bendición de Dios, ellos esperaron maduramente el tiempo de Dios. Entonces, experimentaremos la gracia que Dios ha preparado para nosotros a través de nuestra paciencia, nuestra madurez. Así que, hermanos, el silencio de Dios Dios está trabajando. Dios está esperando para utilizar, para bendecir a nosotros. Que Dios bendiga su palabra. Oremos, por favor.